Hay ciertos pasajes que quizás nunca escogeríamos leer de la Biblia y mucho menos hablar de ellos, pero cuando lees un libro, Dios ya decidió que lo harías. En eso estamos. Hoy el trasfondo es el conflicto entre el mundo y la palabra. El mundo va en contra de todo lo que Dios enseña y quiere que apliquemos en nuestras vidas. Eso es un hecho. Si eres nuevo, quiero darte la bienvenida a otra edición de este podcast donde tengo la esperanza de brindarte un poco de luz. Espero que este mensaje sea de bendición y sea lo que estabas necesitando escuchar. Si aún no te has suscrito, por favor, hazlo. También activa la campana de notificaciones si sientes que ha sido de provecho nuestro tiempo juntos. Te lo agradecería mucho. ¿Quién tiene autoridad sobre el otro aquí en la tierra? La respuesta correcta es que nadie debería tener derecho sobre nadie. Pero vemos personas que viven sintiéndose con derecho a todo. En el mundo se suele decir que existen dos tipos de personas: las de buen corazón, las que son buenas personas, y las malas personas, y que la humanidad progresa y sigue avanzando, que nos va mejor y que podemos solucionar nuestros problemas, que podemos salvar al planeta, que podemos alargar la vida y que todo es pan comido, porque nosotros podemos con todo. La Biblia dice que no podemos. No tenemos un buen corazón al 100%, sino uno malo. Tendemos a caer ante cualquier emoción negativa. Somos seres insensatos. No podemos salvarnos ni nosotros mismos, pues somos pecadores. Mucho menos podremos salvar al mundo. Este conflicto se ve en lugares como la educación escolar, el sistema en general. En las redes sociales también, donde te dicen, ya vas a hablar de tu amigo imaginario. Donde la gente literalmente se toma un tiempo de sus vidas para enviarte cosas como, todo iba bien hasta que mencionaste a Dios. También te dicen, ¿sabes qué? Las costumbres anticuadas y las cosas como la Biblia y el concepto de Dios son las que limitan la libertad humana. Si nos deshiciéramos de Dios, de esta antigua forma de pensar, de hombre y mujer, del matrimonio, de Dios, de Satanás, del pecado y de Jesús, y de todas estas ideas retrógradas, podríamos alcanzar el máximo potencial humano. Su argumento es que el mundo debe estar por encima de la palabra. Hoy veremos que Dios es bueno y que nosotros somos malos. Nuestros corazones son malos y el de Dios es bueno. Como siempre digo, somos el problema. Él es la única solución. Nosotros todos somos pecadores. Él es nuestro Salvador. El mundo dice que Dios es malo y que nosotros somos buenos, que Dios nos juzga, que envía inundaciones y creó el infierno, pero es todo lo contrario. Génesis 5, del 1 al 2 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. En parte está volviendo a Génesis 1 y 2, de cierta forma resumiendo todo lo que ha pasado hasta ahora. Habla del día que Dios creó al hombre, que a semejanza de Dios lo hizo, que Dios nos creó con un alma para relacionarnos con Él. Nos hizo varón y hembra, categorías fijas como el matrimonio, el sexo y el género binario. Nos creó y nos bendijo. Dios es un Dios bueno. Lo que Moisés hace aquí es resumir lo que Dios hizo. Dios creó al mundo y fue bueno. Creó al hombre y a la mujer y fue muy bueno. Los unió en matrimonio. Todo era maravilloso. Todo era perfecto y excelente. Luego Dios nos entregó el planeta, pero lo echamos todo a perder por nuestro pecado y nuestra rebeldía. Dios es bueno, nosotros no. Dios hace todo perfecto, nosotros lo destruimos. Dios bendijo a todos, pero nosotros lo maldijimos a Él. Esa es la trama bíblica. Más adelante veremos en esto que Dios tiene un plan para la humanidad. Obrará de generación en generación mediante esposos y padres que hoy llamamos patriarcas. Este mundo de hoy es antipatriarcado. Los hombres son malos, la masculinidad es mala. Sin embargo, Dios identifica cada generación con un jefe de familia. La genealogía humana se conoce como patriarcado y llega hasta Adán, el padre de toda la humanidad. Dios hizo todo bien. Nosotros hicimos todo mal. Nuestra arrogancia se asoma cuando asumimos esto. El mundo es un desastre, pero nosotros vamos a arreglarlo. Solo necesitamos un poquito más de tiempo y mayor velocidad de internet. Lo vamos a arreglar. Así que solo le pedimos a Dios más tiempo.
Arreglaremos este desastre llamado planeta Tierra. Pero la realidad es que el progreso humano solamente es externo, no interno. Podemos enviar artefactos a la luna, pero no podemos hacer que las personas dejen de matar, dejen de hacer daño, que sepan amar y honrar su hogar. Hay nueva tecnología, sí, pero no aumenta ni el amor ni el apoyo, sino que usamos esta tecnología para maltratarnos del uno al otro. Los evolucionistas se maravillan de todo el progreso que hemos alcanzado. Solo hemos creado nuevas formas de hacer daño. No hay un progreso moral interno, solo un progreso cultural externo. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza. Esto nos dice que cada ser humano es descendiente de Adán y Eva, y pecador por naturaleza, pues heredamos esta condición de pecado. Adán fue creado por Dios sin esa naturaleza, pero como pecó, esta naturaleza de pecado se transmite por generaciones. No existe ninguna generación ni persona moralmente neutra o buena. Todos estamos infectados y afectados por el pecado humano. Continúo. Conforme a su imagen, y le puso Set. Vimos que originalmente Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel. Tenemos un linaje impío, así que Dios levanta a Set para reemplazar a Caín. Ahora esta familia tiene 2 linajes, la de Caín, que es impía, y la de Set, que es más piadosa. Y los días de Adán después de haber nacido Set fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. Son familias enormes. Todas aquellas mujeres que tienen hijos, imagínense poder quedar embarazadas por 800 años. ¿No? Bueno, yo tampoco. No me quiero ni imaginar. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Set vivió 105 años y fue padre de Enós. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enós. Y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Enós vivió 90 años y fue padre de Cainán. Y vivió Enós 815 años después de haber engendrado a Cainán. Y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enós fue de 905 años y murió. Dirá eso varias veces. Y murió, y murió, y murió. De eso se trata. Ya sé que no es muy alentador, pero sí que nos deja las cosas claras. El punto es que todos nacemos, pecamos y luego morimos. Hay algo curioso en esto. En miles de años más no seremos muy conocidos. Es triste, pero es cierto. Antes que existiera el internet, o sea, el lugar donde se dice tantas mentiras, estaba el periódico. Talaban árboles para decir mentiras. En el periódico la gente solía aparecer solo 2 veces, cuando nacían y cuando fallecían. Para muchas personas la vida es solo eso. El punto es que la vida tiende a ser típica, normal, corriente. La gente vive, peca, tiene hijos, come y muere. Después de varias generaciones llegamos a Lamec, quien vivió 182 años y tuvo un hijo y le puso por nombre Noé. El punto es llevarnos de Adán a Noé. 1656 años de genealogía se completan desde Adán hasta Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber nacido Noé, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Continúa la historia. A la mayoría le gusta saber su genealogía, de dónde viene o su árbol genealógico. Aquí hay una tarea escolar donde deberías rastrear tus raíces lo más posible. Esto continúa hasta el comienzo de la humanidad. Todos venimos de esta misma familia. Algo a destacar es el hecho que Dios conoce a cada uno por su nombre. ¿No les parece curioso? Vivimos casi toda la vida sin que muchas personas sepan nuestro nombre. Vas a la tienda y nadie dice tu nombre. Si vas a cenar fuera, tampoco. Pero si alguien te llama, te sorprendes de que sepa tu nombre. Pues Dios lo sabe el nombre de todos. Dios te llama por tu nombre. Cuando Dios te llame desde tu tumba, será por tu nombre.
como lo hizo con Lázaro. ¿No es genial saber que en un mundo lleno de gente, Dios conoce a cada uno por su nombre? Que sepa quién eres, para mí es alentador. Puede que seas olvidado o muchas otras personas lo sean, pero Dios no olvida a nadie. Asimismo, todos morimos, lo que demuestra que todos somos pecadores. Dios le dio vida a nuestros padres. Ellos pecaron y el pecado lleva a muerte. Todos pecan, por ende todos mueren. Esto nos muestra que nosotros somos el problema y por ende no podemos ser la solución. Somos la fuente de la muerte, así que no podemos ser la solución para la vida. Además, las decisiones que tomamos impactan a nuestras generaciones. Los hombres viven, toman decisiones, mueren y después viene su legado. Tu vida se extiende mediante el legado que dejas. Aquellas decisiones tomadas antes que nacieras impactan tu vida positiva o negativa. Deberíamos fijarnos en nuestros antepasados en esta historia y preguntarnos cuáles son las decisiones que tomaron, tanto positivas como negativas, que han impactado nuestra vida. Para algunas familias había alcohólicos, abusivos, mujeriegos, egoístas, derrochadores, ignoraban a Dios, malgastaron todo su dinero. Y esa fue tu herencia. Para otros, amaban al Señor, tuvieron un buen matrimonio, aplicaron el amor y el respeto, lucharon contra su propia insensatez, invirtieron y fueron generosos. Y ahora esa es tu herencia. Medita en esta pregunta. ¿Qué clase de legado estás dejando tú con tus decisiones? ¿Acaso las generaciones futuras dirán de ti que caminaste con Dios? ¿O dirán que fuiste como el resto? Que te moriste después de cometer muchos errores, después de dañar a tu familia y solo dejaste un caos. El enfoque de todo esto está en nosotros, pero esencialmente en la cabeza. Ser el jefe de hogar es tomar decisiones que bendigan a las próximas generaciones. También me gustaría decirles que ponemos mucha presión sobre las personas y las generaciones, especialmente a los niños. A ellos les decimos que pueden cambiar el mundo, que puede ser quien quiere ser y hacer lo que quieran, y eso no es cierto. No siempre puedes ser quien quieres ser, ni hacer lo que quieres hacer. A veces ponemos mucha presión en los niños. ¿Cómo les dices que van a cambiar el mundo si no saben siquiera atarse bien los zapatos? Eso es mucha presión. A veces les decimos a una generación completa de niños que cambiarán el mundo. Así son los discursos al inicio del año escolar. Van a cambiar el mundo. Claro que no. Ponemos una presión espiritual tremenda sobre toda una generación de niños que deben vencer la maldición, que deben salvar a la humanidad, que deben cambiar el mundo. Lo que debemos de enseñarles es que ellos, como seres individuales, pueden tomar decisiones propias, que el mundo es un lugar podrido, pero ellos tienen el poder de decidir qué clase de personas quieren ser. Los que lo empeoren o los que a través de sus acciones vuelvan la vida un poco mejor, al menos para quienes aman y para ellos mismos. Y para eso se necesita a Dios. El punto es que todos necesitamos a Dios y hasta que Él no venga no le podemos dar solución al caos que hemos causado. No desharemos la maldición que hemos causado. Solo podemos ser amables y un poco más humanos unos con otros y vivir de la mejor manera posible. Ninguno de nosotros ni nuestra generación podrá salvar al resto. El problema está aquí abajo, así que la solución debe venir de lo alto. Preparar el camino para Jesús es el punto central de la historia. Ahora hablemos de aquel caso atípico llamado Enoc. Se dice que Enoc caminó con Dios y que no murió. Lo curioso aquí es que se acercaba el diluvio. Dios juzgó al mundo e iba a traer su justicia y su juicio sobre los pecadores. Salvará a Noé y a su familia por este juicio. A Enoc lo salvará del juicio. Antes que venga el diluvio, Dios se lleva a Enoc. Cuando viene el diluvio, Dios envía a Noé. Estas son las dos formas en que Dios nos salva y nos libra. O te quita de en medio o te hace pasar a través de ello. ¿Para cuántos esto que digo tiene sentido? Existe un debate.
Muchos se preguntan si cuando llegue el fin y todo enloquezca y quizás venga esta tribulación, Dios nos quitará de en medio o nos hará atravesarlo. La Biblia nos da estos dos ejemplos de cómo Dios nos salva. Pues ya veremos qué pasa. Vamos con la historia de Enoc. Tuvo una vida corta en comparación con el resto. La gente de esos tiempos vivía hasta los 900 años. Él solamente vivió hasta los 300. Otras personas no caminaron con Dios, pero él sí. No importa qué tan larga sea tu vida, sino cuántos pasos diste con Dios. Puedes vivir mucho y no conocer al Señor jamás. Pero el último paso es terrible, pues es un acantilado hacia el infierno. Puedes vivir poco, pero andar con Dios. Tu último paso será el mejor, pues te lleva a la vida eterna. La vida eterna no comienza cuando mueres, sino al momento en que conoces al Señor y das tus pasos con Él hasta el último día, donde te toca dar el mejor paso hacia esa vida perfecta. Dice que Enoc anduvo con Dios y que desapareció. La única forma de vencer al pecado, la muerte y el juicio es caminar con el Señor. Caminar con Él es la única esperanza que tenemos. Este concepto es como el del padre con el hijo. Para los que tenemos hijos, recuerdan cuando eran pequeños y los tomábamos de la mano para caminar juntos. Ellos no sabían a dónde íbamos, pero nosotros sí. Ellos no sabían dónde estaba el peligro, pero nosotros sí. Ellos no debían preocuparse por nada, solo de una cosa: mantenerse cerca de papá y mamá. Cuando hablamos de caminar con Dios, las personas suelen presionarse mucho. Piensan que cuál es el destino, que cuál es el futuro, que a dónde vamos, que cuáles son las metas, que qué pasará en los próximos 10 o 15 años. Pero a veces solo es tan simple como preguntarse cuál es el siguiente paso en tu camino con Dios. ¿Qué paso viene ahora? Te preocupas de que no puedes ver el futuro, pero quizás no necesites eso. Y tu Padre lo sabe. Solo debes tomar su mano y dar el siguiente paso. Él te guiará al futuro que Él conoce. Él te mostrará el siguiente paso. Quizás necesites hacer unos cambios en tu vida, en tus decisiones, en tu manera de actuar, en tu manera de pensar. Leer más la Biblia, orar más, reiniciar tus finanzas, cambiar tu dieta, dejar de beber. ¿Cuál es el siguiente paso? Él te enseñará. La clave de tu caminar con Dios es descubrir cuál es el siguiente paso. Enoc caminó con Dios. Es uno de los 2 hombres que no mueren en el Antiguo Testamento. Enoc es llevado a casa con el Señor antes de morir. Enoc fue predicador. Es el primer profeta en toda la historia, aparte de Dios. Hasta este punto, Dios había hablado con las personas directamente. No utilizaba intercesores, sino hasta Enoc. Él es el primer profeta y Dios habla por medio de él. Lo increíble es que Enoc predicó antes que fuese escrita la Biblia, incluso mucho antes que Jesucristo entrara en la historia. No solo profetiza la primera venida de Jesús para salvación, sino que la segunda venida para condenación también. Por el poder del Espíritu Santo, era capaz de mirar el futuro y ver la segunda venida de Jesús con millares de ángeles. Lo que Él nos enseña es que cuando caminas con Dios, Él te muestra cosas increíbles. Además, la clave de tu caminar con Dios es mirar hacia la segunda venida de Jesús y verlo volver, y a ti mismo subiendo para estar con Él. Esa es la historia de Enoc. Enoc tenía mucha menos información, pero quizás una fe mucho mayor. Tú y yo sabemos que Jesús vino la primera vez, que vivió sin pecado, que murió por nuestro pecado y que resucitó conquistando a la muerte. Ya ocurrió lo narrado en el Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos mucha más información, pero no se trata sobre cuánto crees, sino cuánto confías en lo que crees. Conocemos más, pero solemos confiar menos. Enoc conocía menos, pero confiaba más. En Hebreos 11:15, el gran capítulo sobre quienes vivieron por la fe, se dice lo siguiente de Enoc. Por la fe, Enoc tenía fe. Y en Hebreos 11 se dice que tenía fe en Jesús. Él esperaba la primera venida. Nosotros esperamos la segunda.
Él confiaba que Jesús vendría. Nosotros confiamos que vendrá otra vez. Él fue trasladado al cielo, solo trasladado, para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Todo se reduce a esto. Todos viven y todos mueren, a excepción de Enoc, que caminó con Dios. No puedes vencer a la muerte si no caminas con Dios. ¿Y cómo la vencerás? Tendrás que atravesarla con Dios o ser trasladado por Él. Al ser necios y arrogantes, solemos pensar que tenemos un buen corazón y que somos buenas personas, que solo necesitamos tiempo, que nos den tiempo para cambiar, para aprender, para evolucionar, para progresar, para quitar la maldición, para solucionar los problemas y salvar al mundo, que ya lo arreglaremos. Dios ha esperado por miles de años y nada ha cambiado. ¿Alguien sabe la diferencia entre una bicicleta y una bicicleta estática? La diferencia es del avance. Las dos requieren mucho esfuerzo, pero solo una avanza. Vemos la historia como una bicicleta. Dios nos revela en Génesis 5 que la historia es como una bicicleta estática. Una generación se sube y ve lo malo como normal y dice que ha avanzado mucho. No es así. Se cae de la bici y muere. Luego viene otra generación y dice que la anterior arruinó la bicicleta un poco y se frustra, pero dice que ellos la repararán y lo harán mejor, que es pan comido. Facilísimo. Esperen a ver lo que hemos avanzado. Y nada. Una generación tras otra que se sube a una bici estática promete un progreso real, pero nada cambia. Esto demuestra que lejos de Dios no hay esperanza. Lejos de Dios no hay progreso. Esto nos lleva a Génesis 6, quizás el capítulo más complejo y denso de todo el libro de Génesis. Así que vamos a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los hijos de Dios que se casaron con las hijas del hombre? Génesis 6, 1-2 dice: Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, así que tomaron esas mujeres para sí, porque les gustaban. Por más de 1600 años, Dios esperó y no hubo un cambio. Solo un hombre caminó con Dios. Después tenemos un montón de personas. Y luego los hijos de Dios se casan con las hijas de los hombres porque eran atractivas. Y así es como pasamos del fruto prohibido a mujeres prohibidas. Caballeros, tomen nota, porque sí que existen las mujeres prohibidas. A muchos les parecerá extraño, pero les voy a dar 4 opciones. Opción 1, hombres creyentes del linaje de Set, casándose con mujeres incrédulas del linaje de Caín. En Génesis 3:15 dice que habrá 2 linajes, uno para Dios y la otra para Satanás. Esto explicaría que el linaje creyente se case con el incrédulo. Hoy en día es como si los creyentes se casaran con gente no creyente. ¿Y creen que eso es apropiado? Claro que no. Los creyentes deben casarse con creyentes y no con incrédulos. La Biblia dice que eso es yugo desigual. No están llamados a estar juntos. La tasa de divorcio más alta se da en parejas de diferentes creencias. Es a partir de este punto que los creyentes dicen: sé que no conoce al Señor, pero es atractiva y divertida, así que me casaré con ella de todas maneras. Luego sus hijos crecen muy confundidos, pues sus padres tienen un conflicto respecto a quién es su Dios. Esa es la opción 1. Ahora hablemos de la opción 2. Los hijos de Dios son seres divinos, caídos, o sea, demonios, intentando casarse con mujeres humanas, falsificando al Jesús encarnado. Sé que están preguntando: ¿y esta loca de qué está hablando? Pero lo explicaré de la forma más sencilla que pueda. Satanás, Adán y Eva pecaron. Dios se aparece, dicta una sentencia sobre Adán y Eva y maldice a Satanás. Dios le dice a Eva que a través de su simiente o descendencia, en el futuro vendría un hijo varón, quien sería el Salvador, conquistaría a Satanás y perdonaría el pecado. Es la primera promesa en la historia sobre la venida de Jesucristo. Adán y Eva, ustedes no son la solución. Satanás, tú no saldrás victorioso.
Jesús vendrá a derrotar al dragón y a perdonar a los pecadores. Lo curioso de la genealogía de Jesús en Génesis 3 es que, a excepción del resto de genealogías del Génesis, en ella no se dice quién es el Padre. En Génesis 3 dice que Jesús tendrá una madre carnal, pero no se menciona al Padre. ¿Por qué? Porque no tendrá un Padre carnal, sino uno celestial. Ese Padre celestial obrará por medio del vientre de una mujer carnal para traer a Jesucristo, Dios y hombre por igual, tanto natural como supernatural. Puede que Satanás y los demonios lo hayan escuchado. Así que Cristo vendrá a través de una madre carnal y no un padre carnal. Quizás podamos traer al anticristo a través de una madre carnal y un padre demoníaco. Esto sería la falsificación del Jesús encarnado. ¿Me siguen hasta ahí? Todo lo que Dios crea, Satanás lo falsifica. Encarnación es el término en latín que usan los teólogos. El término significa carne. Esto es así. Divino más humano es igual a Cristo. Por ende, demoníaco más humano es igual al anticristo. Si ese es el caso, como Dios tiene un plan para que nazca un hombre divino, Jesucristo, entonces Satanás crea otro plan para que nazca un hombre demoníaco, el anticristo. Opción 3. Los ángeles caídos de Dios se muestran de forma humana. No son seres humanos, pero tienen esa apariencia para casarse con mujeres. Si vuelven a venir, lo verán. De verdad espero que lo hagan. En Génesis 18 y 19 hay un hombre llamado Abraham. Se pasa el día comiendo y pasando el tiempo con algunos hombres. Luego se da cuenta que no son seres humanos, sino seres divinos o ángeles con forma humana. A veces los seres divinos, como ángeles o demonios, se ven como humanos. Por ello, Hebreos dice que algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Entonces, también hay seres demoníacos con forma humana que buscan seducir a mujeres. Ya hablamos de ellos en el video anterior. Opción 4. Los demonios poseen a los seres humanos para transmitir la maldad de generación en generación. El tema de la bendición y la maldición es recurrente en Génesis. Habla de bendición unas 80 veces. Lo opuesto a ella es maldición. Si estás lleno del Espíritu Santo, bendices a generaciones. Si estás lleno de espíritus demoníacos, maldices a tus generaciones. ¿Creen que hay personas en la Biblia que, siendo humanas, están poseídas y fortalecidas por demonios? Claro que sí. Una de ellas es Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús. Quizás aquí había seres humanos que eran poseídos por demonios y que querían casarse para transmitir la maldad de generación en generación. ¿Acaso no hay hoy en día personas malas, demoníacas, que se casan y tienen hijos igual de demoníacos? Son generaciones completas con un comportamiento horrible. Aquí la Biblia habla de pecados o maldiciones generacionales. Todas estas opciones tienen el mismo objetivo: corromper el linaje carnal y evitar que Jesús venga como Salvador. La intención definitiva de Satanás es no dejar que Dios envíe a Jesús. Las personas pecarán, morirán y no habrá un Salvador que muera por ellas. En definitiva, es una guerra espiritual. Dios intenta salvar a las personas. Satanás quiere condenarlas. Dios quiere que estas personas sean llenas de su espíritu. Satanás quiere que las personas sean poseídas por demonios. Al ver cómo está el mundo, nos frustramos mucho. ¿Por qué hay tanta corrupción y tanta muerte? ¿Por qué una generación es igual a la anterior? ¿Por qué no hay progreso? ¿Por qué hay tanta gente cruel? ¿Por qué intentan normalizar lo malo? ¿Qué está pasando? A veces es por eso que no vemos. Esto nos ayuda a entender lo que dice Efesios 6. Dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra poderes, principados y espíritus. Detrás de la guerra hay otra guerra. Detrás de la maldad hay alguien maligno. Esto no es para asustarnos, sino para comprender esta realidad. Están pasando cosas más allá de lo que vemos. Génesis 6:3 dice: entonces el Señor dijo:
mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Todos pecan y todo empeora. Con esto Dios nos está diciendo lo siguiente: debo acortar la vida humana porque si siguen así no quedará ninguno. Con frecuencia la gente lee la Biblia y dice: Dios es tan cruel, mató a tantas personas, fue un genocida, alguien maligno. Bueno, si Dios no los hubiese matado, ellos se habrían matado entre sí. Entonces, como Dios nos ama, debía acabar con ellos. Si no, habrían matado a todos y se habrían matado ellos mismos, como lo están haciendo ahora. Que la Biblia diga que Dios es amor no te da permiso para quitarle a la Biblia los pasajes donde no lo pareciera. Debes ir a los pasajes que te causan confusión y verlos a la luz del hecho que Dios es amor. O sea, que lo hace por quienes ama. Estas son las opciones. Opción 1. Dios limita la vida humana a 120 años para restringir la maldad. El primero en morir a los 120 años en la Biblia es Moisés, el autor de Génesis. ¿Acaso no hay alguien que se alegra que Hitler no esté vivo y que no le queden como 700 años de vida? ¿O que los líderes de carteles o los traficantes de personas o los jefes de la mafia no vivan hasta los 900 años? Imaginen que estas personas vivieran cientos de años, fueran más malvadas y más demoníacas cada vez. Incluso lograrían perfeccionar su maldad, tendrían todo ese tiempo. Imaginen que las personas se dedicaran a la amargura, a la venganza, al asesinato y a los conflictos, y que tuvieran cientos de años para perfeccionarlo, y que tuvieran cientos o miles de hijos para que les ayuden. La tierra sería un infierno, peor de lo que es ahora. No quedaría nadie vivo. Por ende, si Dios no acaba con nosotros, nosotros acabaremos con todos. Por eso las películas más taquilleras son esas donde la humanidad se enfrenta al fin del mundo. Es apocalíptico. Hay algo muy dentro de nosotros que siente que vamos hacia allá, a menos que Jesús venga. El fin se acerca, a menos que venga un Salvador. Opción 2. Dios está diciendo que tienen 120 años para arrepentirse y hacer lo que hizo Enoc, o sea, caminar con Dios. En 120 años más, Dios juzgará al mundo con una inundación. Esto indicaría que Dios tiene una paciencia tremenda. Imagina que alguien irrumpe en tu casa. Tú sacas un arma y le dices que se detenga, o si no, le vas a disparar en 120 años. No nos sorprendería que dijeras que lo ibas a disparar, sino que le dieras 120 años de ventaja. Eso significa que alguien te debe amar de verdad para que espere tanto por ti, que te dé otra oportunidad, por lo que no tienes excusa. ¿Qué hace Noé durante esos 120 años? Se dedica a predicar y a construir un arca. No había ningún convertido. 0 personas se convirtieron en 120 años, a excepción de Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. En esos 1656 años Dios esperó y esperó. Enoc predicó, pero nadie fue salvo. Creemos que somos buenas personas, pero Dios sabe que no lo somos. Creemos que tenemos un buen corazón, pero Dios sabe que no es así. Romanos dice que nadie lo busca. Dios es mejor de lo que creemos y nosotros somos peores de lo que creemos. Avancemos. Les pregunto, ¿saben quiénes son los Nefilim? Génesis 6:4 dice, los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Ahora bien, ¿qué es un Nefilim? Les cuento. En hebreo, Nefilim significa los caídos. No dice si eran seres humanos o divinos caídos, solo sabemos que estaban llenos de pecado y de maldad. Estos son considerados seres de gran tamaño, gigantes y con mucho poder, a menudo interpretados como ángeles caídos o como una raza de seres sobrenaturales. Solo se mencionan 2 veces en la Biblia, antes y después del diluvio. Eso nos deja 3 alternativas sobre quiénes son los Nefilim. Opción 1.
muchos grupos de personas con el mismo nombre, pues el diluvio acabó con el primer grupo. La explicación natural, sin lo sobrenatural, sería la siguiente. Los Nefilim vivían antes del diluvio. Luego de este, otro grupo de personas tomó el nombre de Nefilim. Estos no son los originales, porque los originales murieron en el diluvio. Hay grupos de personas que adquieren el nombre o título de otras anteriores para honrarlos, como una forma de continuar su legado. Pueden haber sido un grupo diferente de personas no emparentados, sino solo con el mismo nombre. Opción 2. Los mismos demonios en grupos diferentes de personas, tanto antes como después del diluvio. En un diluvio, las personas mueren, pero los demonios no, porque los demonios no son físicos, así que pueden sobrevivir a un diluvio. Entonces, quizás los Nefilim eran una categoría de demonios que poseyeron a un grupo de personas antes del diluvio. Y como el diluvio acabó con estas personas, después poseyeron a otras personas, pero siguen siendo los mismos demonios. Creemos que todos mueren, pero los demonios no. No tienen cuerpo como nosotros, así que siguen viviendo. Opción 3. Son una encarnación falsa de los descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres que sobrevivieron al diluvio, pues tanto Dios como Satanás rescataron a su respectivo linaje. Dios dice que en 120 años más va a enviar un diluvio a la tierra, pero tiene un plan para salvar a su pueblo. Entonces Satanás dice que también tiene un plan para salvar al suyo. Si vas a salvar a tu pueblo, pues yo salvaré al mío. Si intentas reiniciar todo, haré todo para arruinar tu reinicio. Si Dios iba a salvar a Noé y a su familia, Satanás también iba a levantar un linaje de encarnados falsos, mitad humanos, mitad demonios. Iban a sobrevivir el diluvio para asegurarse que el linaje de Satanás, el del anticristo, siga existiendo y así poder atacar al linaje de Dios para seguir luchando y evitando la venida de Jesucristo a la humanidad. No sé cuál opción es la verdadera, pero lo que sí sabemos es que el tiempo no arregla las cosas, solo las empeora. Satanás y las personas suelen obrar juntas para que la vida en la tierra sea más dolorosa y oscura. Ahí es cuando Dios dice que Él tiene una solución. Les hablaré del Noé que no conocieron. Muchos creen que conocen su historia, pero no es así, pues no ha sido contada de forma correcta. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Sigue siendo así. Muchos piensan que es algo deprimente cuando lo digo, pero a la vez le encuentran sentido al ver el mundo de hoy. Toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Decimos que hacemos cosas malas, pero que tenemos un buen corazón. Dios dice que eso es mentira. Tenemos un mundo maligno para comprobarlo, porque todos tenemos este corazón maligno. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra. Eso es fuerte. Imagina tener un hijo tan malvado, despreciable y demoníaco, que un día despiertas y lo amas, pero deseas que nunca hubiera nacido. Dios sintió tristeza en su corazón. Pensamos que pecar es solo violar la ley de Dios, pero rompemos su corazón. A Dios le rompe el corazón ver cómo es el nuestro. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero hay esperanza. Dios no tuvo que hacer nada más que enviarle a todos el diluvio, pero Noé halló el favor, es la expresión hebrea para gracia, ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, debido a la gracia, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Esta secuencia es muy, muy importante. Hay algo que los teólogos llaman el orden de salvación. ¿Qué viene primero? ¿Dios te hace salvo porque obras bien? ¿O en verdad obras bien porque Dios te hizo salvo y te cambió? Si obras bien, eres una buena persona y tienes tu vida en orden, y Dios te escoge, pues te lo has ganado. Todo por tus obras.
Si eres una mala persona por el otro lado, pero Dios va y te transforma a pesar de cómo seas, cambia tus deseos, te da un nuevo corazón, por lo que vives una vida nueva. A eso se le llama gracia. Les explico esto. Se dice que en el Antiguo Testamento son salvos por obras y en el Nuevo por gracia. Pero no es del todo así. Absolutamente todos han sido siempre salvos por gracia, porque todos han sido pecadores, no han sido salvados por sus obras. Cualquiera puede hacer obras, aún sin sentir bondad en el corazón. En definitiva, se suele decir que Noé fue salvo por sus obras. La historia se cuenta de forma errónea, que hay personas buenas y malas, que Dios escogió a Noé porque era bueno y le dio un arca, que no eligió al malo. Así que mejor ser una buena persona, no una mala, porque Dios ama a los buenos y odia a los malos. Así de equivocada se cuenta la historia. Es algo moralizante. ¿Quién es malvado por dentro y por fuera? Todos y cada uno de nosotros, siempre, incluyendo a Noé. Todos y cada uno, siempre, sin duda. A Dios se le rompe el corazón al ver los nuestros. No nos importa quiénes somos ni cómo vivimos, pero a Él sí. Dios debe quitar nuestro corazón y darnos uno nuevo, como el suyo, pues nuestro corazón está comprometido con el pecado por completo. Dios miró la tierra y solo vio a personas malvadas, pecaminosas y rebeldes. Luego se fijó en Noé. ¿Saben qué? Salvaré a ese hombre, le daré mi gracia. Entonces nos preguntamos por qué escogió a Noé. ¿Qué tiene él de especial? Nada, así nos salva. A los 19 años, a los 30, a los 60. Dios no nos escoge porque somos buenos, sino porque Él lo es. Yo no encontré a Dios, Él me encontró a mí. Yo no me he ganado nada, no he hecho nada grandioso. En todo caso, le he fallado demasiado. Pero Jesús lo ganó todo por mí. Esa es la gracia. Dios nos da de su gracia como se la dio a Noé. La Biblia dice que si debemos alardear de algo, que sea del Señor. Háblame de tus buenas obras. Demuestra todo lo bueno que eres, todo lo bueno que has hecho, cómo has ayudado a otros. Muéstrame todas las obras que haces. Yo, por mi parte, te hablaré de mis errores, de todas mis malas acciones, pero también te hablaré de mi buen Dios. Jesús es el héroe de toda esta historia. Noé fue declarado justo e irreprensible. ¿Acaso porque es perfecto? No. Es salvo por gracia. Es declarado irreprensible no por llevar una vida perfecta, sino porque ha sido perdonado. Sigue siendo un humano imperfecto. Predica y construye el arca por 120 años. Cuando termina el diluvio, se baja del arca y dice: necesito un trago. Se da cuenta que no había alcohol ni ninguna viña. Decidió plantar una viña. Debió tener demasiada sed para querer plantar una viña. Voy a plantar una viña, esperar que las uvas maduren, las aplastaré con mis pies y las haré pasar por un proceso de fermentación. Luego haré vino y beberé tanto que me embriagaré hasta quedar inconsciente y desnudo en mi propia tienda. Inconsciente, ebrio y desnudo en su tienda. Un hombre justo que caminó con Dios. Será justo e irreprensible, pero también está desnudo y ebrio. Puede que seamos salvos por gracia y que Dios nos haya cambiado, pero a veces seguimos haciendo tonterías y arruinando nuestra vida. Dios nos salva de Satanás, del pecado, de la muerte, del infierno y de la ira de Dios, pero también nos salva de nosotros mismos. Que seas salvo no quiere decir que estés libre de hacerte daño. A veces nosotros mismos traemos las desgracias a nuestra vida. Y la historia sigue así. Dios vio que la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, pues la tierra está llena de violencia. Por eso los destruiré junto con la tierra. Dios dice: este es el acuerdo. Hijo, voy a traer el fin del mundo, así que prepárate. Hazte un arca de madera de ciprés. La harás con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera, a prueba de agua. Así la harás.
de 135 metros su longitud, de 22.5 metros su anchura y de 13.5 metros su altura. Pon un techo sobre ella. Dios es muy específico. Le harás una ventana que terminará a 45 centímetros del techo y una puerta al costado. Harás el arca de 3 pisos. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Lo va a hacer en el desierto, donde nunca ha llovido antes. Eso sí que es fe. Es increíble que haya llevado a su esposa hijos y las esposas de sus hijos, que las haya convencido. Debió haber sido un gran líder. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Es la primera vez que aparece un pacto en la Biblia. Dios obra mediante pactos. Ya hablaremos de ello. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Les predicó a todos, pero él debía responder por su familia, no por los demás. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en ella para preservarles la vida contigo, macho y hembra. De las aves, de los animales y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Y yo les pregunto, ahora, ¿están haciendo las cosas que Dios les ha mandado? Si viene el juicio, ¿estás preparado? El Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, pues he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Y luego viene el diluvio. Veamos cómo fue todo esto. Un tiempo de 120 años. Noé y sus hijos en el desierto predicaban cada día. Dios dice que va a llover porque vendrá un diluvio. Nunca antes había llovido, así que todos se burlan y se ríen de él y nadie le cree. La próxima semana les contaré lo que le sucede al resto. Génesis no se trata solo sobre lo que pasó, sino lo que siempre pasa. Nuestros días son como los de Noé. La gente tiene un corazón y vida malignas. La violencia y la maldad van en aumento en la tierra. Que aunque haya un progreso externo, existe un deterioro interno. Ha avanzado la tecnología, pero no la moralidad. Dios les advirtió sobre el juicio venidero y a nosotros nos advierte sobre el juicio venidero. A ellos les dio 120 años y con nosotros ha sido muy paciente, pues ya nos ha dado más de 2000 años. Envía a predicadores, tal y como envió a Enoc y a Elías a predicar. La mayoría de las personas se burló de ellos y los ignoró. Y lo mismo pasa hoy. Por lo tanto, les aliento a lo siguiente. Vivan en la gracia de Dios. Caminen con Dios. Guíen a su familia en la adoración y el servicio a Dios. Dios dice que el mundo fue juzgado con agua y que viene el día en que será juzgado con fuego. Mi nombre es Katy Fernández, coach de vida, de relaciones, psicología positiva y espiritual. Si te ha gustado este mensaje, te invito a suscribirte a mi canal y escuchar los temas que he publicado y continuaré publicando acerca de la salud mental, el comportamiento humano y la palabra. Si necesitas ayuda de algún tipo para situaciones difíciles en tus relaciones o personales, te invito a programar una consulta. Mis datos se encuentran en la descripción del video. Si deseas que hable de un tema en específico, por favor déjalo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.